Colombia decide 2026. Faltan 4 días, a 31 minutos y corren los segundos para que se abran las urnas el próximo domingo 31 de mayo, cuando vamos a decidir quién será el próximo presidente de Colombia. De lo contrario, los candidatos que pasen a la segunda vuelta presidencial. Sí, señor Nicolás, y seguimos hablando con los alcaldes y gobernadores para conocer sus expectativas con el nuevo gobierno presidencial. Hoy tenemos contacto con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Gobernador, buen día, ¿cómo está? Daniela, buenos días. Un saludo muy especial para usted, todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora del día. Para Nicolás también. Gobernador, en las últimas horas usted ha lanzado duras críticas al presidente Petro por incumplimientos a su región. Puntualmente, ¿en qué le falló este gobierno nacional a los antioqueños y qué espera su departamento con la llegada del nuevo mandatario? Daniela, no solo es que nos haya fallado porque haya incumplido promesas como la materialización del acueducto en el eje bananero de Urabá, del Urabá antioqueño, sino porque además nos puso problemas, no quiso honrar obligaciones que tenía en su haber, como la culminación de la obra del túnel del Toyo. Dijo, por ejemplo, que eso valía 5 billones y que el acueducto valía 1, entonces que iba por el acueducto. No hizo ni lo uno ni lo otro. Finalmente nosotros estamos entregando esa obra conjuntamente con la alcaldía de Medellín. Más de 800.000 millones de pesos nos tocó poner, que no contábamos con ellos, sacarlos y por supuesto dejar muchos otros frentes desfinanciados, a la gobernación 500.000, a la alcaldía 300.000. Pero fíjese usted, también el abandono ha sido en vivienda. Acabaron con el subsidio de Mi Casa Ya. Nos tocó a nosotros en Antioquia, para evitar los desistimientos, crear un subsidio departamental Mi Casa Antioquia Ya. Se acabó el gobierno Petro y nunca nombraron en propiedad a una director o directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nos tocó crear un programa de atención a la primera infancia, Arrullos. Tienen congelado la asignación del programa de alimentación escolar. Desde hace 4 años lo tienen en 70.000 millones, cuando la inflación de alimentos ha estado bordeando los 2 dígitos, más del 20% en el departamento. Nos tocó con recursos propios meterle casi medio billón de pesos a el sostenimiento de 317.000 niños en el programa de alimentación escolar durante todos los 180 días calendario. Sí. Llegó a cumplir con propósito electoral la renta vitalicia para los mayores. A nosotros nos tocó asignar desde el año 2024 más de 70.000 millones de pesos para pagarle una renta vitalicia a 3.000 mayores empobrecidos y con una situación de discapacidad. Entonces, queremos simplemente es un gobierno que no mire con odio a las regiones, en especial a Antioquia. Sí. A propósito de eso último que usted menciona, gobernador, a raíz de esas declaraciones en plaza pública del candidato Iván Cepeda, refiriéndose a la región con señalamientos como, por ejemplo, decir cuna de la parapolítica, o las críticas a su gestión y la del alcalde Gutiérrez, ¿a usted le preocupa que en una eventual llegada de Cepeda a la presidencia esto pueda afectar proyectos en su región por esas diferencias políticas? Y claro, no hay que dejar de mencionar lo que ha pasado en esa contemporización con el crimen. Usted me creerá si yo le digo que en el gobierno de Petro las FARC en Antioquia crecieron un 70%, el Clan del Golfo un 60%. Han pretendido arrodillar toda la institucionalidad al crimen. No tocan a Calarcá, cabecilla de disidencias FARC, que ha causado tanto daño en el departamento. Ha asesinado soldados, a 13 policías a través de el derribamiento de ese helicóptero en el municipio de Amalfi, nordeste del departamento. Entonces, a uno sí le inquieta mucho que el país tuviera que continuar otros 4 años en un escenario de contemporización con el crimen, donde los criminales son los que están siendo protagonistas en la primera escena de la vida pública. Uno no entiende cómo un gobierno legítimamente democrático, elegido como el de Petro, así uno discrepe de él, está negociando permanentemente con criminales. ¿Qué tiene que estar haciendo un gobierno sentándose a negociar qué con el Clan del Golfo, con el ELN, con las FARC, que son bandidos que posan unas veces de insurgentes, otras de contrainsurgentes, pero solo tienen en su haber un propósito criminal de capturar rentas del narcotráfico, de la minería ilegal, de la trata de personas? Entonces, nos preocupa, por supuesto, mucho la seguridad. Es tal vez la dificultad grande que nos ha tocado sortear en el departamento, y han sido además unas dificultades autoinfligidas por esa contemporización de Petro con criminales de distinta pelambre.
Y la seguridad, el primer renglón que ocupa esa lista de preocupaciones, de dificultades que tienen allí en Antioquia. Gobernador, haciendo como un poco también de reflexión sobre lo que está viviendo el país, usted como gobernador de esa región tan importante y a pocas horas de las elecciones, ¿qué reflexión puede hacer de esa polarizada campaña política? Bueno, las campañas siempre tienden a polarizarse. Yo lo que le digo a mis paisanos, a los colombianos, es que elijamos, salgamos copiosamente a votar. Es una manera de honrar el esfuerzo de nuestros soldados, de nuestros policías, que mantienen todavía firme para sostener esta democracia, de los jueces, de los fiscales que hacen su tarea, de los operadores de la registraduría. Y por supuesto, hay que salir a a votar copiosamente, perdón, en los centros, que es donde se define realmente el proceso electoral, para sobreponernos, entre otras cosas, a la capacidad de constreñimiento que tienen en algunas zonas de Antioquia y del país los violentos, donde inducen a una baja participación. O por el otro lado, aún los pocos que salen a votar, como lo han hecho en otras elecciones, lo hacen mayoritariamente por el partido de gobierno. Así que es muy importante salir a votar, porque aquí estamos definiendo no quién va a ocupar la Casa de Nariño los próximos 4 años, sino el futuro de generaciones enteras. Sí, y lo ha dicho la MOE, lo ha dicho la misma defensora del pueblo también. Aquí lo importante pues es que el ciudadano vote, pero que lo haga libremente. ¿En su departamento hay garantías para ello? ¿Todo está con tranquilidad? ¿Usted confía en ello? Tenemos, Daniel, las dificultades. Usted contrapone distintos mapas de Antioquia y va a encontrar una plena coincidencia en aquellos sitios donde hay grupos armados, donde hay narcotráfico, donde hay minería ilegal, y vuelvo y repito, donde ha habido más violencia, desplazamientos, y vuelvo y repito, donde hay una baja participación electoral, pero aún los que lo hacen lo determinan copiosamente en favor del partido de gobierno. Así que toda esta contemporización que ha hecho Petro, el gobierno de Petro, con los criminales también, por supuesto, ha tenido un propósito criminal, y es el de permitirle a estos bandidos ir a los sitios donde ellos han solido ejercer violencia a tratar de afectar el resultado electoral. Así lo quiso hacer con los de Itagüí, gracias a la demanda que nosotros interpusimos. Primero se reversó la decisión de sacar a 16 condenados, pero también recientemente, la semana pasada, el Consejo de Estado nos permitió que se reactivaran las órdenes de captura contra 7 de esos criminales que tenían órdenes de captura suspendidos, incluyendo allí a bandidos de tanta peligrosidad como alias El Montañero, que ha causado muchísimo dolor en el oriente de Antioquia, en Bello, en el Valle de Aburrá, y ahora incluso en sectores del país como Cundinamarca y Bogotá. Pues, gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le agradecemos mucho este contacto, ya cuando faltan pocas horas para que el país viva esta jornada electoral, porque lo importante también es conocer qué están pensando en las regiones, cuál es esa expectativa que tienen ante la llegada de un nuevo gobierno presidencial. Que tenga buen día, gobernador. Muy buen día para ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad.